Sin duda todos conocemos a este personaje, es precisamente Cristóbal Colón, ese que hace más de 500 años vino a entregar las tierras americanas a la nueva gente que iba a llegar a colonizar y a hacerse dueña de unos seres humanos que vivían aquí en América. Claro que pues a este personaje se le ha tenido siempre una persona bastante divina y bueno, lejos de saber, de entender, de conocer que este personaje fue un verdadero eh, sanguinario, un verdadero ambicioso, delincuente, que de esos que siempre han venido a través de la historia y que pues secretamente se encubre en lo divino. Pero este personaje vino a entregar las tierras y aquí hasta hoy día se le ha rendido homenaje haciéndolo ver como una gente completamente humanista y gente completamente hasta divinizada, hasta casi convirtiéndolo como un dios, así como, por ejemplo, se dice que es el conde de San Germán, que es un ser divino y que San Germán fue precisamente Cristóbal Colón. Este personaje, pues todo mundo lo tiene algo así como divinizado, y es que en realidad pues esto no ha sido más que un juego que los mismos colonizadores, el mismo imperio que le dio la fuerza, pues lo ha realzado tanto casi como un dios. No se puede decir que lo consideren más que el Cristo, porque ya sería una desvergüenza completa, pero sí lo tienen como un amigo del Cristo. De hecho, hasta anduvo supuestamente colaborando con el Cristo y bueno, lo han realzado bastante arriba para poder justificar todas las cosas buenas que supuestamente ha hecho por la humanidad, ya que a los americanos pues se les dio supuestamente el beneficio de salir de aquel canibalismo que supuestamente eran, y este personaje vino a traer ese beneficio, trayendo al Cristo y a toda su religión para que sacaran supuestamente a todos los nativos de ese supuesto canibalismo. Y así hemos hasta hoy día creído que Cristóbal Colón es un personaje completamente divinizado, y claro que todo mundo ha escrito sus historias haciéndolo verdaderamente como un ser místico, un ser que viene al mundo varias veces. Por ejemplo, hasta se dice que fue el mismo Platón, se dice que anduvo colaborando con el Cristo, se dice que fue eh, Francis Bacon. La cosa es que este personaje viene viajando a través del tiempo, y claro que en su tiempo de que fue Cristóbal Colón, pues supuestamente vino a hacer un gran bien a la humanidad, y ahí lo tenemos, pero desgraciadamente no se conoce la historia negra de este personaje, porque ya analizando completamente la historia, pues es un personaje carnicero, es un personaje sanguinario, es un personaje racista completamente. Simplemente hay que ver lo que fue Francis Bacon. Francis Bacon no fue otra cosa sino un completo racista. Y, y este personaje pues es una manera de justificar que el mismo Dios lo ha puesto en el mundo para hacer el supuesto bien. Y claro que
vino a América para hacer un beneficio a aquellos que se decía o que se dijo y que se sigue afirmando que eran unos caníbales. Pero vino a traer a América una manera de hacer sangre, de perseguir a gente completamente inocente. Y claro, a este personaje que fue Cristóbal Colón ni siquiera se le conoce su verdadera historia, ya que, por ejemplo, el fraile Francisco Gómez de Gómora, él se dedicó a casi a divinizarlo. De hecho, hasta el mismo Cristóbal Colón le platica toda su historia, lo hace que le pide que escriba su historia para que esa historia quede escrita y quede sin mancha, pero en realidad hasta este que vemos aquí, que es Washington Irving, él mismo pone en duda toda ese comportamiento que los españoles, o no todos los españoles, sino una cierta clase de españoles ambiciosos, vinieron a América bestialmente a tratar así a los nativos. Y este personaje, en el año todavía de 1853, él escribe un libro que se llama Vida y viajes de Cristóbal Colón. Este personaje pues lamenta que los americanos, que quienes están a favor de la raza nativa estén juzgando a los españoles, a los reyes, a todos los colonizadores como unas verdaderas bestias, ya que así fue como trataron todos a los indígenas. Y este personaje, él todavía escribe como dudando de esa calidad humanística de los españoles, ya que los mismos reyes se hacían de la vista gorda por tal de obtener riquezas. Fueron 500 años, o sea, todavía hasta sus tiempos, los reyes se hacían de la vista gorda y estaban todavía tratando de explotar a los indígenas, y no nomás a los indígenas, sino hasta a todas las castas que existían en México. Y claro, entonces resulta pues que Cristóbal Colón pues sí se le ha tenido como un personaje completamente divinizado, pero en realidad el mismo Gómora en su historia que cuenta, él destaca completamente, sin darse cuenta, todo lo que hizo Cristóbal Colón, ya que Cristóbal Colón en realidad no descubrió América, él no tenía para eso. A él le llegó un conocimiento por medio de un capitán que llegó a las tierras americanas por ciertos motivos, llegó a esas tierras, y cuando de regreso llegó a España. Y claro que Cristóbal Colón era cartógrafo, a eso se dedicaba allí en España, y no, pues apenas le daba para vivir algo así como cómodamente, pero no para ser un personaje completamente afamado, privilegiado, como todas las altas clases son, ya que él quería, de hecho tenía ese sueño de ser uno de la alta clase. Llega este capitán, resulta pues que este capitán le llega solicitando que le hiciera un mapa,
Y Cristóbal Colón, al oír sus palabras, al oír sus experiencias, le pide que le cuente todo para poderle hacer el mapa. Y el capitán, muy emocionado porque él iba a tener su propio mapa pagado por él, pues le cuenta todo a Colón. Y Colón, sí, efectivamente, se queda con todo el conocimiento y comienza a hacer el mapa. Pero muy misteriosamente, ese capitán murió. Unos dicen que en su casa, otros pues en otro lado, pero la cosa es que en el momento en que soltó el conocimiento a Colón, el capitán murió y Colón se quedó con todo el conocimiento. Y él todavía, después de que se quedó con todo el conocimiento, pues anduvo investigando a ver qué se había dicho de América, de esas tierras. Y claro, como había gente que ya había leído a Platón, con eso del gran continente, y también otros que por ahí nombraron a Séneca, que había dicho que un día la Hispania iba a extenderse a, a las nuevas tierras. Pues entonces él se da cuenta que sí existían esas tierras, y entonces es cuando se dedica a andar buscando un financiamiento para poder llegar a esas tierras. Y claro que le batalló porque fue con los portugueses, pero pues no pudo sacar nada, nadie le creía, no, nadie podía creer esas cosas. Sin embargo, pues él, sabiendo del gran secreto de ese aquel capitán le legó, él insistió y llegó a los reyes católicos, y allí a los reyes casi les juró que esas tierras existían. Y bueno, los reyes no tenían ni siquiera nada, o sea, estaban completamente pobres porque España, o más bien estaban en guerra con los moros y todo, tenían un montón de problemas y ya estaban empobrecidos. Así que, como quiera, a Colón le dieron algo de dinero para su viaje, y Colón se conformó y vino viajando, a América. Pero lo curioso es que ni siquiera se desvió para ningún lado, se vino derechito, 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 así como el capitán le había dicho, y llegó a las islas. A la primera isla que llega es a Guanajaní. Allí es donde se da cuenta que esas tierras sí existían, y es cuando llega su emoción, y es cuando ya reafirma lo que el capitán le había dicho. Pero aquí está la clave, que Colón no descubrió América. Quien descubrió América fue el capitán, y él fue quien lo asesinó, porque así la historia está escrita. Claro que no se cuenta de tal manera, pero deduciendo todo ese conocimiento, todas esas tramas que hubo, y que aunque un fraile cómplice del mal, cómplice de la mentira, le escribió su propia historia, este fraile pues da de cualquier manera a entender que la historia fue completamente manipulada, y pues no de la nada alguien muere así nada más cuando entrega un secreto. Colón era sumamente ambicioso, era un mentiroso, era una persona sanguinaria, no le importaba a la gente, no le importaba a nadie, simplemente él buscaba el gran beneficio de salir de su oscuridad en la que tenía, y él quería ser una persona de luz. Así que imaginemos nada más, por ejemplo, este hombre,
o esta persona que fue un navegante que acompañó a Cristóbal Colón hasta descubrir las tierras, él es quien descubre, quien da el primer grito de que había llegado a tierra. Y a esta persona, porque el rey lo había dicho, eso lo cuenta Irving, Washington Irving. Washington Irving cuenta cómo al ir llegando este navegante, este tripulante que iba con Cristóbal Colón fue el primero que gritó tierra, tierra. ¿Y qué hizo Cristóbal Colón? Él se adjudicó el descubrimiento todavía, porque de hecho quien los reyes habían propuesto, el rey había propuesto que quien mirara la primera luz del continente, de las nuevas tierras, ese iba a quedar pensionado por todo el resto de su vida. Y este señor, este navegante, fue quien lo descubrió, pero resulta que Colón se quedó con la pensión, lo brincó, lo hizo a un lado y se quedó con la pensión. Cristóbal Colón se quedó con la pensión y este señor, desilusionado de tanta mentira, decidió irse a la religión de Alá, a la religión, o sea, a otra religión, para retirarse de tanta mentira que había sido causa de un desánimo que pues le hizo mucho daño, ya que el capitán le quitó su pensión solo por quedarse de lleno con el conocimiento. Y ahí está pues esta realidad de lo que es Cristóbal Colón. Fue en realidad un ser completamente mentiroso. ¿Y a qué vino Cristóbal Colón? Pues cuando llega a América, llega a engañar a los nativos. Los nativos pues eran gente completamente inocente, gente que ni siquiera tenían una religión, pero vivían en completa humanidad. Claro que al verlos Cristóbal Colón ahí, rápido se imagina todo el caudal de riqueza que iba a ganar gracias a la utilización de estas gentes que habían descubierto o que vivían en esas tierras. Y como siempre llegaron haciéndose ver como si fueran verdaderas ovejas que iban a estas tierras a hacer el bien. Sin embargo, pues ya después los mismos nativos que los habían admirado, que de hecho hasta los consideraron como también así como gente casi divina, pues después se dieron cuenta que eran gente muy mala. Y entonces después tuvieron otro concepto de ellos. Fueron gente completamente mala y después tuvieron que recibir castigos de esta gente, ya que esta gente llegó a explotarlos, llegó a hacerlos trizas, a exterminarlos y hacerlos sufrir. Fue algo completamente muy horrible lo que debieron pasar los indígenas, los nativos de tales islas, a tal grado que tales nativos pues fueron desapareciendo, fueron siendo exterminados al paso del tiempo. Y ya para cuando Cortés llega a México, ya casi no existían indígenas en las islas. Por eso fue que debieron
los españoles acarrear africanos hacia las islas para poderse abastecer de la mano de obra. Y esa es la triste realidad de este personaje, Cristóbal Colón, que hoy en día ya la gente americana se está dando cuenta de esa realidad, de ese que de hecho muchos todavía lo siguen adorando como si fuera un dios. Hoy en día hasta las estatuas de Cristóbal Colón están siendo tumbadas y pateadas. ¿Por qué? Porque ya la gente se está dando cuenta de la mentira de ese hombre homicida que para llamarse descubridor tuvo que asesinar al verdadero hombre que descubrió América.